Usted sabe que Elías estaba necesitado de la provisión de Dios para su alimentación, y que en Israel habían 3 años y medio de sequía. Entonces la economía estaba mal, la situación estaba pésima económicamente. Y Elías recibe la orden de Dios que vaya a una viuda y que ella le va a dar de comer. Y usted conoce la historia, que la viuda estaba recogiendo leña en la puerta de la ciudad, y cuando la ve Elías le dice: tráeme un poco de agua en un vaso. Y ella le dice: ahorita voy. Pero cuando ella va le dice: permíteme, también tráeme un bocado de pan. Y ella le dice: Señor, pues no tenemos, ya el último poco de harina que tenemos y el poquito de aceite lo voy a usar para comer, y ya después no sabemos qué va a pasar, ya no tenemos comida. Y por eso estoy recogiendo esta leña para ir a cocinar eso, y se acabó. Entonces le dice Elías: sí, está bien, haz como tú has dicho, pero primero tráeme a mí una torta pequeña, pan, tráeme pan, ¿verdad? Primero a mí y después comes y vas a ver que no te va a faltar, porque dice el Señor que la harina no faltará ni el aceite va a menguar. Y esa es historia bien famosa, ¿verdad? Bien conocida, la sabemos bien. Entonces, cuando vemos eso, nos ponemos a pensar: ¿por qué razón Dios nos dejó esta historia? Porque tiene que haber lecciones en esa historia de la vida real, eso que sí pasó. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Entonces, el Señor puso en mi corazón que podemos aprender muchas cosas, pero por lo menos 3 verdades. Y le van a gustar a usted porque me gustaron a mí. La primera verdad que aprendemos de esa historia de la viuda de Sarepta y Elías es que Dios se interesa en nuestras necesidades. ¿Lo acepta usted y lo recibe? ¿Y se goza por eso? Dios se interesa en nuestras necesidades, porque Elías estaba necesitado de alimentación y la viuda estaba necesitada de provisión también. Y Dios se encargó. Aleluya. Entonces, hermanos, primera lección: Dios no se hace el desentendido cuando estamos pasando por una situación difícil. Dios no nos da la espalda cuando sabe que necesitamos para este tratamiento médico, para estos pagos, para estas necesidades. Dios se interesa en tu necesidad y en mi necesidad. ¿Cuántos se alegran por eso? Esa es la primera verdad, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios no se olvidó ni de Elías ni de la viuda. Ayúdeme a predicar y dígale con amor al que está a la par: Dios no se olvidará de ti. Dígale. Ay, qué lindo que le digan eso a uno, hermano. Dios no se olvidará de ti. Ahí estaba Dios, intervino el Señor en esa situación. Otra verdad que aprendemos de esta historia es que los milagros siguen ocurriendo. Los milagros siguen pasando. Porque, hermano, dice esta historia que la viuda no se le terminaba la harina y el aceite. No se acababa la harina de su vasija ni el aceite en la tinaja.
alguien tenía que llenar esa vasija. Alguien tenía que llenar esa tinaja de aceite. ¿Quién era? Dios. Una mano invisible llegaba y ponía harina y derramaba aceite todos los días. Todos los días, aleluya, todos los días. Una mano invisible. ¿Y qué mano? Es la mano de Dios. Y eso, hermano, sucedió. Y si usted cree en Cristo como nosotros, eso sigue sucediendo. Dios sigue haciendo cosas que no vemos nosotros con estos ojos, pero pasan milagros. A ver, diga conmigo, yo creo, porque lo he visto. ¿Cuántos lo han visto? Una mano invisible ahí haciendo milagros. Los milagros siguen pasando, ¿verdad? Dios sigue moviendo las cosas de una manera maravillosa. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de esta historia? Primero, que Dios se interesa en nuestras necesidades. Segundo, que los milagros siguen ocurriendo. Por eso le llamé a esta prédica proveedor celestial. Porque había ahí, en medio de esta historia, alguien presente, Jehová Jireh, el proveedor celestial. Él estaba ahí y sigue estando en medio de nosotros. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor. Eso es verdad. Y la tercera verdad que yo recibo de esta historia es que puede ser que estemos derribados económicamente, pero si confiamos en Dios, nunca estaremos destruidos. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Esta mujer estaba derribada. Ya no tenía de dónde echar mano. Económicamente estaba derribada, pero no destruida. Porque Dios, el proveedor celestial, estaba con ella, estaba con Elías y está contigo. ¿Cuántos hoy en día están derribados en su economía? Deudas, escasez, derribados. Pero la palabra es que si confiamos en Dios, no estaremos destruidos. Siempre va a haber una solución, siempre va a haber una salida. El Señor siempre nos ayudará. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver, ayúdeme por favor, perdone que le ponga a repetir. Diga conmigo, derribado, pero no destruido. ¿Cuántos declaran eso? En el nombre del Señor, no destruido. Tal vez usted la ha pasado mal últimamente, pero le ha faltado la comida. Porque puede estar derribado, pero no destruido. Tal vez ha tenido que correr y ha tenido situaciones difíciles, pero siempre su proveedor celestial ha estado ahí. Yo quiero que usted hoy se vaya con eso, hermano. Que usted tiene a alguien que le provee, que le quiere ayudar, que está con usted, que es poderoso, que hace milagros, que se manifiesta de manera maravillosa. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Ahora, miren lo que dijo Jesús de esta mujer en Lucas 4:25. Lucas 4:25. Mire lo que dice. Y en verdad os digo que muchas viudas, ¿cuántas viudas? Muchas
Muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas. ¿Cuántos están pasando por situaciones difíciles económicas hoy? Muchos. No es uno. Muchos. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Mire que fue en toda la tierra, era a nivel general, versículo 26. Pero a ninguna de ellas, qué interesante, a ninguna de ellas fue enviado Elías. Ahora, ¿por qué el Señor, entre muchas que estaban necesitadas, escogió a esta viuda de Sarepta de Sidón? Porque aquí lo que vemos es que el Señor eligió a esta viuda. Elías, quiero hacer un milagro en esa viuda y en ti quiero mostrarle mi provisión. No a todas escogió Dios para mostrarle su provisión. A esa viuda escogió. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Será que el Señor todavía sigue seleccionando a los que Él quiere mostrarles su bendición, su provisión, prosperarles y bendecirlos? Yo creo que sí. Porque, mi hermano, aquí es claro que el Señor a ella la tomó en cuenta. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios hace acepción de personas? Porque aquí estamos todos, digamos, y Dios dice, vamos a ver, Tim Marinde, yo ya no me sé el resto. A ver, vamos a ver, juguemos, no dice Dios, vamos a ver, voy a aplaudir y van a tener una pelota ahí en su mano, se la van a ir pasando y cuando yo deje de aplaudir, al que la tenga, a ese voy a bendecir. No. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué la escogió? ¿Por qué Dios dijo, voy a bendecir a esta viuda? Le voy a mostrar mi provisión. ¿Por qué Dios a ti te va a escoger o a mí? Escoge a un muchacho entre muchos. Escoge a un hombre entre muchos. Escoge a una dama entre muchas, a una viuda entre muchas. ¿Por qué? Porque en la historia de esta mujer vemos 3 principios efectivos para que Dios se glorifique en una persona. 3 principios efectivos e importantes para que Dios se glorifique. Y los principios son diligencia, fe y obediencia. Que no se le olvide, porque esta palabra puede ser para usted, para que Dios lo seleccione y mostrarle su provisión, mostrarle su bendición sobrenatural. Diga conmigo, diligencia, fe y obediencia. Cuando Dios mira estas 3 cosas en una viuda, en un joven, en un hombre, en una mujer, en alguien, mire esto lindo, Dios decide bendecir. Por lo menos yo lo quiero poner en práctica. Si usted dice, no, pastor, será, pues por lo menos déjeme predicarme a mí mismo, porque yo lo quiero vivir. La diligencia, la fe y la obediencia no fallan. Dios va a decidir bendecir a alguien que muestre estos 3 principios básicos e importantes y se va a glorificar. Hablemos. La diligencia. Versículo 10, primer libro de Reyes 17:10. La diligencia. Versículo 10 dice:
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña de entradita. Así, de entradita, sabemos que esa viuda no era perezosa. Al verla, mire, al ver a una persona uno sabe si es perezoso o no. Y desde ahí en la puerta estaba ella recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ahí está, esta es, dijo Elías, es una mujer trabajadora. Si usted mira en la Biblia, en Proverbios, y busca en la concordancia, la palabra diligencia está asociada con la bendición. O sea, Dios va a seleccionar a una persona diligente, esforzada. Dice un proverbio japonés muy bonito: no hay pobreza que pueda vencer a la diligencia. No hay pobreza que pueda vencer a la diligencia. Con los pocos recursos que ella tenía, con la poquita harina y el poquito aceite, ella estaba buscando la vida. Imagínense, hubiese sido otra, hubiera dicho: ¿y para qué voy a ir para este poquito de aceite y a ir a buscar leña? Mejor aquí dejémonos morir de una vez. Ella buscó hasta el final, se esforzó, como nosotros, como usted, que con lo poquito que esté recibiendo usted hace lo mejor que puede. Ahí se aprieta el cinturón, ahí recorta gastos, sigue usted esforzándose, trabajando, viendo cómo sale, y Dios ve eso y va a decidir bendecirnos, mi amado hermano. Estoy seguro de eso. Hagámonos un examen. De 1 a 10, ¿cuán diligente es usted? Solo usted, no le va a decir al que está a la par. ¿Cuán diligente se considera usted? Por lo menos aquí yo quiero que usted se ponga entre 9 y 10. No me vaya a decir 3, por favor. Entre 9 y 10. Porque nos esforzamos con lo poco que tengamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor, hermano, el Señor siempre permite el esfuerzo en nosotros. Nunca nos da las cosas sin esfuerzo. Cuando sucedió el milagro, dice la Biblia que de la tinaja no faltaba ¿qué? La harina, de la vasija, y de la tinaja no se terminaba el aceite. Pero mire eso, Dios no hizo el milagro. Dios pudo haberlo hecho. ¿Por qué no le dio el panito hecho ya a la viuda? Y mirá, le dijo: para que mirás que yo soy bueno y cariñoso, no vas a tener que cocinar. Cada día ahí va a estar un pan cocinadito, bien tostadito y con el mejor sabor que te puedas imaginar. ¿Cuál era el milagro? Harina. Todos los días ella tenía que cocinarla. Porque Dios nos está diciendo que Él no nos va a dar las cosas cuando estamos sentados, o que sin esfuerzo, sin diligencia. Dios no trabaja así. Dios bendice a aquel que se esfuerza, madruga, se levanta, prepara, programa. A ese va a bendecir el Señor. Y vamos a ser seleccionados por Él por eso. Y a su nombre. Es como cuando les hacía caer el maná.
El maná caía, pero no había servicio de mensajería para ir a casa. Ver los que ahora hay, que usted llama y ahí se lo llevan a su casa. No le iban a dar a los israelitas el pan a la puerta de su casa, lo tenían que salir a recoger siempre. Ruth es otro ejemplo, fue Ruth, que Ruth era pobre. Ruth era la bisabuelita de David. Y los abuelitos cuentan historias de cómo, y los padres también a sus hijos, de cómo ellos desde abajo vienen prosperando. ¿Verdad que ha oído usted a sus papás, a sus abuelos decir: mira, mi hijo, a mí me costó, no fue fácil? Siempre que uno oye las historias de provisión de los antepasados, siempre va a estar ahí el esfuerzo, la diligencia, siempre. Y eso pasaba con Ruth, la bisabuelita de David. Ella era pobre, se quedó sola con Noemí, su suegra, y dice la Biblia que ella salía a recoger a los campos de Booz. Y lo que hacían esos hombres ricos en ese tiempo es que cegaban sus campos, pero en las esquinas de los campos dejaban una parte para que los pobres llegaran a recoger. Pero no es que, mire esto, no es que el rico, el propietario de esos terrenos, recogía el trigo y se lo mandaba a dejar a los pobres. Vayan a dejarle a los pobres esto. No, los pobres tenían que ir a recogerlo. Entonces eso nos muestra de que el Señor siempre va a requerir esfuerzo de nosotros. Por eso no es solo de que hay que darle a las personas. Toda persona tiene que esforzarse. A veces esos que están en los semáforos sí merecen una su ayudadita, ¿verdad? Porque limpian bien el vidrio y se mira que lo hacen con excelencia. Pero hay otros que solo se paran. Bueno, y por lo menos está parándose ahí para pedir, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Diga conmigo: diligencia. Es el primer principio que Dios vio en esta mujer y por eso decidió bendecirla. Es lo primero que Dios va a ver en nosotros y va a decidir escogernos entre muchos para manifestarnos su poder. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, segundo principio, la fe. Versículo 14, la fe. Ahora ya entra la fe, la confianza en Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Fíjense que esta mujer, antes de que Elías le mencionara a Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, no mucho quería irle a traerle el pan, porque decía: ¿cómo le voy a dar lo último que tengo a este? Ella no quería. Pero cuando él dijo: es que no soy yo el que te va a dar el pan, es que no soy yo el que te doy la promesa, es Jehová, el Dios de Israel, que dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando él dijo: es Dios, viuda, es Dios, mujer, no soy yo, es Dios, pon tu confianza en Dios. Yo no te puedo hacer el milagro, pero el Dios de Israel sí puede hacerte el milagro. Cuando él le dijo Dios, ella creyó. Y entonces Dios está esperando que nosotros sepamos que no es ningún ser humano.
que es Dios el que nos va a proveer, que Él es nuestro proveedor celestial, que de Él viene todo, mi amado hermano, que Él se va a encargar. A ver, diga conmigo esto: es Dios quien se ocupará. Es Dios, es el Señor. Cuando ella dijo el Dios de Israel, Él es el que va a hacer. Ellos conocían las proezas del Dios de Israel y usted las conoce. Ella sabía que el Dios de Israel era poderoso y usted sabe también que su Dios es poderoso. Usted sabe que Dios no falla. Usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe que Dios lo ha bendecido. Usted sabe quién lo rescató de la muerte. Usted sabe quién lo ha ayudado. Usted sabe quién es el que lo tiene aquí. Usted sabe quién es, y yo lo sé también. Es el Dios de Israel. Es Él, mi hermano. Es fe, es confianza en Dios. No es en Elías. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No te va a faltar. Ahora, mire qué dice Dios de él. Ageo 2:8. Mire qué dice Ageo 2:8. Dice: mía es la plata y mío es. ¿Quién dice? Yo le dije al Señor hoy en la mañanita: Señor, ¿y por qué dejaste ese versículo ahí? Se te mira un poco orgulloso. Mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué? No, pero no es que Dios sea orgulloso. Es que Él nos está diciendo que a Él le pertenece todo, que Él es el dueño de todo. Y cuando usted tenga una necesidad, usted puede ir: Señor, yo me acerco a Jehová que es dueño del oro y de la plata, a Jehová que es el que le dio la vida a los animales del campo, es el que provee, es el que da el aire, es el que hace salir el sol. Fe. ¿Quién lo va a bendecir a usted, hermano? Diga conmigo: Dios, Jehová de los ejércitos. Uno tiene que aprender eso. Todos lo tenemos que aprender. Uno a veces piensa que las personas lo van a ayudar a uno. Y a veces cuando uno está en situaciones difíciles, el que más espera a uno que lo ayude, no lo ayuda. Eso pasa. Uno lo ve en la vida, porque el Señor a uno le enseña que es Él el que bendice. Es Él. Entonces, el otro principio es fe. Mira, una persona que diligente y que le cree a Dios y que todo lo hace para la gloria de Dios, sabiendo que de Él viene la bendición. Tú eres un candidato para que yo siga haciendo milagros de provisión. Amén. Y el tercer principio, la obediencia. Versículo 15. Gloria a Dios. Siempre primer libro de Reyes 17, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos días. Gloria a Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Al principio no quería, como a veces a nosotros cuando tenemos que obedecer en algo. Ay, será, y nos rascamos la cabeza, pero al fin vencemos
y decimos: voy a obedecer lo que Dios me pide, lo que Dios me dice que haga, cómo Dios me ordena, voy a obedecer lo que Él ponga en mi corazón. Al fin lo obedecemos y viene la recompensa. Aquí está obediencia y recompensa en un mismo versículo. La obediencia hizo como lo dijo Elías, exactamente igual. La recompensa: comió él, comió ella, comió su casa. ¿Y por qué no dice comió su hijo? Porque también hasta sus primos llegaban, hasta sus vecinitos, sus vecinos o alguien más. El que llegaba a la casa de esta mujer: te preparo un panito. Sí, ahí sacaba harina, sacaba aceite y les daba a todos, porque nunca faltaba la provisión de Dios. Esa fuente era inagotable, mi amado hermano. Gloria a Dios. No se terminaba. Mire, recuerdo una vez lo que me dijo mi suegro: que nunca se seque la fuente de la bendición. Y uno la puede secar. Póngale que yo comienzo a hacer cosas malas, a andar en pecado, a hacer cosas que no agradan al Señor. ¿Va a seguir fluyendo la bendición? Se seca. Y yo no quiero que se seque. Entonces ella no se secaba. El que llegaba, había panito siempre había en esa casa. A ver, imaginemos un poquito. ¿Y si se llenaba todos los días? Vamos a comer, pongámosle de nombre a la viuda María, pues, ¿verdad? Vamos donde María, ahí siempre hay comida. No tiene mucho dinero, no tiene riquezas, pero la provisión de Dios no le falta a esa mujer. Así es la bendición del Señor, mi amado hermano. Así es. Muchos días. Entonces es obediencia. Obediencia es hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y es que la obediencia es importante en todo. Vaya a hacer un trámite, tiene que obedecer. Está haciendo usted cola para entrar a un país, digamos, en migración, al Salvador, por decirle algo. Y usted le dice al de migración: aquí la cola, por favor, para los que no necesitan visa. Y usted: no, yo me voy a ir allá donde hay menos cola. ¿Qué va a pasar si no obedece? Lo regresan. Vaya a comer tamales, las pupusas no son para usted, le van a decir. Si usted está haciendo un trámite, necesita obedecer. Si usted desobedece a un policía de tránsito, ¿qué le va a pasar? Aunque usted sea alguien importante, la desobediencia nos trae consecuencias. En un trabajo, desobedezca a su jefe, ¿qué va a pasar? Despedir. Ahora, ¿por qué a veces en la iglesia con el Señor somos desobedientes? A veces menospreciamos la autoridad del Señor. Pensamos que desobedecer a Dios no es problema. Pero si es problema la desobediencia en todos lados, ¿por qué no va a ser problema desobedecer a Dios? Esta mujer obedeció y le fue bien. El que obedece le va bien. Amén. Y aquí quiero terminar diciendo que la obediencia también está relacionada con la buena administración. Porque alguien que derrocha su dinero, por ejemplo, que no sabe usarlo, que no sabe comprar, que no sabe invertir, que no sabe hacer las cosas, no está obedeciendo a Dios. Porque, hermano, yo le voy a decir algo. Si yo voy a un lugar y me dan ganas de comprarme varias cosas, pero yo sé que no tengo, el Espíritu Santo a mí me dice no. Yo no sé si a usted, pero a mí sí. Eso no.
¿No se siente usted a veces incómodo de comprarse algo que sabe que no lo debe comprar porque es muy caro, que lo no necesita, que no es lo que el Señor quiere que usted compre? Y a veces nosotros sí, y el problema de eso es caos económico. Entonces, la obediencia sí está relacionada con ser buenos administradores. Ella con lo que recibía lo tenía que distribuir como el Señor le dijera. Y nosotros igual, como el Señor nos diga. Usted es hijo de Dios y Él le va a guiar a usted. Porque, hermano, Él es el dueño y usted y yo somos administradores. Ahora, mire, le voy a decir algo. Muchas crisis económicas son el resultado de una mala administración. De 1 a 10 ya vimos cómo está su diligencia. De 1 a 10 cómo está su fe. De 1 a 10 cómo está su obediencia, que incluye su buena administración. Buena administración. ¿Cómo está su administración? ¿Lo hace bien? Esta mujer sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Último versículo, Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer. Pastor, quitemos ese versículo porque habla de riquezas. No, esa es palabra de Dios. No nos sintamos incómodos al oír que Dios le da poder a sus hijos para hacer riquezas, porque la Biblia lo dice. Él le da a muchos el poder de producir. Son inteligentes, son sabios, son pilas, pues, en buen chapín, son chispudos. ¿Quién les da ese poder? Ellos. No, Dios les da el poder. Entonces, ¿por qué lo relaciono con la administración? Le podemos decir a Dios: Dios, dame el poder de producir, pero también dame el poder de administrar. Esa es una buena oración. Dame el poder de ser productivo, Señor, de generar. Mire, eso es el consejo que les doy a los que se van a casar. Era un consejo que lo daba el hermano Juanito. Miren, 3 cosas tienen que ver en una persona con quien se van a casar. Primero, temeroso de Dios. Tanto las señoritas como los jovencitos tienen que buscar en un joven, en una señorita, que sea temerosa de Dios. Segundo, productivo, que produzca. Y tercero, simpático. Hay que mejorar la raza, ¿no? Pero cuando digo simpático, no me refiero solo a lo físico, al carácter. Porque hay gente que es elegante o atractiva físicamente, pero es desagradable su interior. Una persona simpática es en todo sentido. Entonces, pero las claves son temeroso de Dios, productivo y simpático, ¿verdad? Y no está mal entonces decirle al Señor: Señor, quiero producir, dame el poder de hacer riquezas, pero por favor, dame el poder también de saberlas administrar. Porque si no, mi vida va a ser
un caos. Por eso ahí es donde dice el apóstol Pablo, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que codiciándolo muchos, dice que se ganaron muchos males, recibieron muchos problemas. Entonces, Dios es nuestro proveedor celestial y Dios está buscando personas donde glorificarse. Diga conmigo entonces, para terminar: diligencia, fe y obediencia. Esas tres cosas, y va a ver que el Señor no lo va a abandonar. Y a su nombre